jefe residente de cardiología del Hospital de Clínicas. Tengo el agrado de pertenecer al Consejo de Básica. Hoy me toca dar la primera charla sobre fisiopatología y correlación clínica de la respuesta de estrés en el síndrome coronario agudo. Voy a tratar de dar una introducción histórica, hablar un poquito de la respuesta de estrés y cuál es el sentido de la respuesta de estrés en cuanto a lo clínico en el síndrome coronario agudo, para darle un marco a las charlas que van a seguir, que son interesantes. Esto es una frase de Canceli, que es uno de los investigadores que más ha investigado esto, que dice que la vida es estrés y el estrés es vida. En cuanto al concepto de estrés, en la ciencia, uno de los primeros que le da un uso es Robert Hooke, que fue un investigador británico que hacia fines de 1600, estudiando la deformación de los cuerpos elásticos, utiliza la palabra estrés para decir que es una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, que después se va a denominar como un estresor, y el strain, que era el delta de L, esa fórmula, es la deformación del cuerpo debido a la acción del estresor. Esto es importante porque después el estrés se interpreta como la respuesta, en una confusión en la interpretación que hace Selye, y eso genera que se acuñe el término estresor. Estrés es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, y después tenemos el strain, que sería la respuesta de estrés, que es lo que vamos a hablar hoy. A principios de 1900, uno de los investigadores, Walter Cannon, un fisiólogo de Harvard, investigando inicialmente la motilidad del tubo digestivo, él le daba a los gatos un alimento con contraste, y a través de rayos X veía la motilidad del tubo digestivo, y comprueba que al estresar a estos animales la motilidad se detenía. Empieza a investigar por qué se producía esto, y empieza a utilizar modelos en los que a un músculo del tubo digestivo en un gato que no estaba estresado veía cómo se contraía, que sería el módulo A de arriba, mientras que en el modo B, cuando se lo exponía sangre de un gato que había sido estresado, la motilidad se detenía. Y cuando el estímulo estresor era más intenso y más prolongado, se detenía más rápido y durante más tiempo. Parecía ser dosis dependiente. Mientras que cuando se le retiraba, se les quitaba las glándulas adrenales a estos animales y se los ponía a sangre de la vena cava, la respuesta no se producía. Entonces ya empiezan a pensar que la respuesta venía a través de la respuesta adrenal, y uno de los términos o de los conceptos que acuña Walter Cannon es la respuesta de lucha, de fight or flight, que es una serie de reacciones fisiológicas que preparan a los sujetos para pelear o huir. Entonces lo que dice es que frente a un estresor se incrementa el flujo de sangre hacia el cerebro, el corazón, los pulmones y el músculo esquelético, pero que disminuye hacia los órganos no esenciales como el intestino, que había sido lo primero que observó él, y no esenciales en cuanto a la lucha o la huida. Este es Walter Cannon, y acuña no solamente estos términos, sino que también la homeostasis es uno de los términos que acuña él, y dice que el estrés son situaciones que amenazan el equilibrio homeostático, y que el strain serían los cambios que resultan de este estrés. Como verán, una de las cosas que vamos a charlar hoy es de la hiperglucemia de estrés, y él ya la describe, los autores que lo acompañan. Decía que había un aumento de la glucemia ante el dolor y la emoción intensa, y que además, como otra respuesta, aumentaba la tensión arterial. Hacia 1950, Canceli, otro fisiólogo, une todos estos conceptos y le agrega, además de la respuesta simpático-adrenal, el componente cortisol, y desarrolla el concepto de síndrome general de adaptación, que es una respuesta fisiológica estereotipada, el concepto es importante, del organismo, que se produce ante un estímulo estresante que ayuda al organismo a adaptarse y que es independiente del tipo de estímulo que lo provoca, ya sea aversivo o placentero. Es una respuesta estereotipada, y él lo que hace énfasis es que podemos tener distintos estímulos estresores, distintos estímulos de estrés, pero que más o menos el organismo siempre tiene una respuesta que está estereotipada y que está muy conservada a lo largo de la evolución. Tiene 3 fases: una fase de alarma, de resistencia y de agotamiento, que ahora vamos a ver. Y en estos preparados que había utilizado él para ejemplificar
ejemplificar, van a ver que a la derecha están preparados de las ratas estresadas, donde se ve una hipertrofia de las adrenales, el timo y los ganglios linfáticos estaban atrofiados y la mucosa gástrica de esta rata que había estado estresada tiene úlceras por estrés. En cuanto al síndrome general de adaptación, tiene una reacción de alarma, que es el conjunto de reacciones que preparan al individuo para la lucha o la huida, donde predomina el aumento del tono simpático, hay aumento de la presión arterial, taquicardia, los músculos se ponen en tensión, hay midriasis, y empieza a liberarse ACTH para que se desarrolle después la fase de resistencia, donde el organismo mantiene una activación fisiológica máxima tratando de superar la amenaza o adaptarse a ella. En esta segunda fase se agrega a la respuesta simpático-adrenal, con adrenalina y noradrenalina, se agrega el efecto importante del cortisol. Y solamente ante estímulos reiterados o ante un estrés crónico se desarrollaría la fase de agotamiento, que se da una falla total del organismo y la capacidad corporal de resistencia disminuye, hay depresión energética y los órganos dejan de responder adecuadamente a los estímulos nerviosos o hormonales. En este esquema bastante sencillo, lo que se trata de hacer es ejemplificar los dos grandes efectores que tiene la respuesta de estrés. Sabemos que tenemos un estímulo que puede ser placentero, placentero o aversivo, y que este estímulo, el estrés, el estresor, va a ser interpretado por la corteza prefrontal, sistema límbico, como estresor, y a través del tallo cerebral y el hipotálamo se van a producir proyecciones hasta el asta intermedio lateral y de ahí las vías eferentes hacia la médula adrenal, que en una primera etapa, la etapa más temprana, va a generar como primer respuesta a la liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, con las consiguientes respuestas, digamos, hipertensión, taquicardia, y una de las más importantes que toca hoy es la hiperglucemia de estrés, glucogenólisis y liberación de glucosa a la sangre. Como otro efector, también a través del hipotálamo, como respuesta al estrés, a través de la hipófisis se libera ACTH, que llega a la corteza adrenal y libera como efectores. El que más nos interesa hoy es el cortisol, que también va a participar en la hiperglucemia de estrés, estimulando glucogenólisis, gluconeogénesis y la hiperglucemia. Como concepto de estrés, Walter Cannon decía que era cualquier amenaza que al complejo equilibrio dinámico que representa el estado de homeostasis. Esta es la definición que persiste hasta hoy, una de las definiciones más actuales, y que el estrés agudo se desencadena por acontecimientos que representan una amenaza inmediata para la vida o la salud. Y en la charla que nos toca hoy, el síndrome coronario agudo es sin duda una amenaza a la salud y a la vida. Claramente va a generar una respuesta de estrés. Este es un caso que nos ha tocado ver en la vida real. Un paciente de más o menos 50 años que empieza con dolor de pecho, hace una muerte súbita, lo reanima, tiene el ritmo desfibrilable, se desfibrila, su hemodinamia con este electro, con infradesnivel profundo de toda la cara anterior, y lo que tiene en el cateterismo es una oclusión del tronco de la coronaria izquierda del 100%. En la parte del medio, en el video del medio se pasa el wire, el alambre, y lo que se ve que sigue estando la lesión del 100%, y en el video de la derecha, cuando se canula la arteria coronaria derecha, lo que se ve es la oclusión de la edad que se llena por circulación heterocoronariana. Claramente el síndrome coronario agudo, y los que hacemos clínica vemos que es una situación que genera un estrés muy intenso. Los pacientes no pocas veces refieren la sensación hasta de muerte inminente. Así que bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción de lo que es el estrés, vamos a ver los principales efectores, el sistema adrenérgico, noradrenérgico y de cortisol, cómo se comportan en el síndrome coronario agudo, por lo menos en la experiencia clínica. En este trabajo, fíjense que son trabajos bastante antiguos, este de 1971, se me hacían mediciones seriadas de adrenalina y noradrenalina en plasma en pacientes con infarto, y lo que se ve, desde ya les aclaro que la presentación de los trabajos, de la información de esta época es muy diferente a la actual, así que
unas cosas que solamente las voy a mencionar porque están en el texto y que no tienen una clara explicación a través de gráficos, pero lo que más o menos el valor de corte normal de noradrenalina era de 0,6 microgramos por litro, y estos pacientes claramente están por arriba, todos. Y lo que se ve es que en el infarto agudo de miocardio, en estas experiencias tempranas, los pacientes tenían concentraciones elevadas de adrenalina y de noradrenalina. No solo eso, sino que estos mismos investigadores lo que ven es que los pacientes que tenían edema agudo de pulmón y los que tenían arritmia ventricular, que está ahí abajo, tenían mayor concentración de adrenalina y de noradrenalina. Claramente eran pacientes, no solamente estaban infartados y tenían más concentración de catecolaminas, sino que estaban más enfermos, tenían edema agudo de pulmón y arritmia ventricular. Una cosa interesante que surge de este trabajo es que al quinto día, cuando los pasaban a una sala general, parecía que ese traslado también elevaba adrenalina y noradrenalina. No era solamente el evento inicial, sino que las circunstancias que lo rodeaban también parecían ser estresantes, por lo menos desde el punto de vista de las catecolaminas. En ese trabajo, ya del 79, habiendo visto que los pacientes con infarto aumentaban la concentración de catecolaminas, deciden ver cómo se comportaba esto en pacientes con shock cardiogénico por infarto versus pacientes que tenían infarto que no tenían shock cardiogénico, y lo comparaban con poblaciones control. ¿Quiénes eran los control? Eran pacientes con cardiopatía congénita que venían a hacerse algún cateterismo de control, estaban ambulatorios, y pacientes que se internaban por otra situación aguda, que iba desde neumonía aguda de la comunidad, lupus con nefritis y fiebre, apendicitis, colecistitis, todas situaciones agudas, pero que no se relacionaban con la isquemia miocárdica ni con el infarto. Todos los pacientes, vuelven a repetir, los resultados tenían concentraciones de adrenalina y noradrenalina más altas en el infarto versus el resto de las circunstancias. Enfermedades agudas que no eran isquémicas y los pacientes control. Además, los pacientes que tenían shock cardiogénico tenían más concentración de adrenalina y noradrenalina. Otra cosa que describen es la cinética. La mayor concentración de las catecolaminas generalmente se ve al principio del evento y después va decreciendo paulatinamente. Y ahí está el valor del rango control. Además, los pacientes que tenían infartos sin shock seguían teniendo concentraciones más altas que el resto de los pacientes. Habiendo visto que los pacientes con infarto tenían más concentración de catecolaminas, que los que tenían shock tenían más concentración de catecolaminas también respecto del resto, que los que tenían edema agudo de pulmón y arritmia ventricular tenían más concentración de catecolaminas, deciden ver si había correlación con el monto de necrosis del infarto. Como eran trabajos del 79, en ese momento el marcador que tenían era LDH, láctico deshidrogenasa, un marcador que hoy ya no usamos, y que para que se manifieste realmente tenían que ser infartos muy grandes. Y fíjense que la correlación con noradrenalina era de 0,77, una correlación muy alta y claramente significativa. Así que infartos más grandes, concentraciones de noradrenalina mayores. En este otro estudio también se evaluaba la concentración de catecolaminas en la etapa aguda del infarto agudo de miocardio, y tenían infartos que lo discriminaban, eran infartos con supra-CT anterior e inferior. Y lo que ven es que las concentraciones de catecolamina estaban elevadas en los pacientes con infarto versus los pacientes control, que además estaban elevadas las concentraciones de glucosa, otra vez la hiperglucemia de estrés, y que los niveles de cortisol también estaban elevados. Y habían detectado un grupo que tenían un paro cardíaco temprano, en pacientes más graves, y ellos tenían además concentraciones de noradrenalina más altas que el resto. Lo mismo que pacientes que tenían paro cardíaco temprano, las concentraciones de glucosa y de cortisol seguían estando más altas. Otra vez la hiperglucemia de estrés, y empieza a aparecer otro efector de la respuesta de estrés, que es el cortisol. Los niveles de glucosa deciden ver si tenía correlación con el sistema catecolaminérgico, y ven que tenía correlación positiva y significativa con noradrenalina y adrenalina. Que además la concentración de cortisol estaba también en correlación
significativa con las concentraciones de los otros efectores, que eran noradrenalina y adrenalina, y deciden comprobar si el tamaño de infarto medido a través de láctico deshidrogenasa se correlacionaba con la concentración de noradrenalina y vuelven a comprobar lo mismo, esta vez con un cociente de R menor, pero significativo aún. En este trabajo también vuelven a evaluar las catecolaminas y solamente lo pongo para que se vea otra vez. En cuanto a la hiperglucemia de estrés, tanto el cortisol como las catecolaminas, en este caso la noradrenalina, juegan un rol estimulándola y clínicamente sigue habiendo manifestación de esto porque la correlación sigue siendo significativa. Estos eran pacientes, una población más variada, eran pacientes en los que se evaluaban las catecolaminas en pacientes control versus pacientes que tenían infarto también con su PCT anterior, posterior, y pacientes que tenían enfermedad isquémica que podían estar inestables eléctricamente, que eran aquellos que tenían arritmia, sobre todo ventricular, pero algunos tenían arritmia auricular también. Lo que ven es que los pacientes con infarto anterior, generalmente son infartos con mayor deterioro de la función ventricular y más complicaciones, tenían mayor concentración de adrenalina y noradrenalina que el resto, sobre todo que los controles, pero también que el resto de los pacientes que no tenían enfermedad coronaria aguda, y que la epinefrina, la adrenalina, estaba elevada en todos los pacientes con infarto, tanto anterior como posterior. Lo otro que comprueban es que los pacientes, sean crónicos, angina crónica estable, por ejemplo, son pacientes que tienen mucha menos mortalidad, ver más los pacientes agudos, aquellos que habían tenido infarto de miocardio, versus los controles, tenían mayor concentración de adrenalina y noradrenalina respecto de los pacientes que tenían inestabilidad eléctrica. Lo vuelvo a explicar. Había pacientes que tenían arritmia ventricular en la población isquémica, crónica o aguda, versus los controles. Esos pacientes que tenían más arritmia ventricular y auricular tenían más concentración de catecolaminas, tanto adrenalina como noradrenalina. Era uno de los argumentos que se utilizó desde el principio para proponer el uso temprano de betabloqueantes que bajan la mortalidad en el infarto agudo de miocardio. Yéndonos al otro efector, digamos, de la respuesta de estrés, el cortisol, traje este trabajo también, bueno, ya por lo menos desde 1992, para ver cómo es la cinética del cortisol y compararla con el de las catecolaminas. Arriba, lo que vemos en los circulitos negros y los circulitos blancos son los marcadores de daño miocárdico. Arriba CK, abajo CKMB y en el medio está el cortisol. Lo mismo que las catecolaminas, la mayor concentración de cortisol está al principio y luego tiene un descenso paulatino. Y sabemos que el comportamiento de los marcadores de daño miocárdico es a la inversa. Por eso, cuando ellos evalúan la correlación del cortisol al ingreso y el pico, generalmente está al ingreso, con los marcadores de daño miocárdico al principio, CKMB, no les da significativo, pero sí les da significativa la correlación cuando miden el pico de CKMB como marcador de daño miocárdico, que ya lo habíamos visto con la adrenalina y la noradrenalina en el láctico de deshidrogenasa. Además, este trabajo lo que muestra es que aquellos pacientes que tenían CKMB más alta en el pico no tenían mayor mortalidad. A veces el número de pacientes no les daba, pero lo que es llamativo es que sí el cortisol más alto era significativamente, había una correlación significativa con la mortalidad. Era pronóstico de mortalidad tener un cortisol más alto al principio, más respuesta de estrés, por lo menos en lo que respecta al cortisol. En este estudio se evalúan varias cosas, pero traje esto sobre todo para ver el cortisol, y una de las cosas que siempre hacemos énfasis en la enfermedad coronaria, no toda la enfermedad coronaria es igual. Los pacientes agudos que están acá, que eran 20 pacientes versus 21 con enfermedad
crónica estable, pacientes que hacían dolor, por ejemplo, al caminar 200 metros y que entraban a un cateterismo programado para una angioplastia, versus 20 pacientes que ingresaban por un síndrome coronario agudo, que sabemos que tiene más mortalidad, que eran sometidos también a angioplastia, y se compara el valor de cortisol preprocedimiento, postprocedimiento y a las 24 horas. En cuanto a la respuesta de estrés evaluada a través de la concentración de cortisol en los pacientes con enfermedad crónica estable, claramente es menor que en los pacientes con síndrome coronario agudo, por lo menos en la medición de ingreso. Además, el procedimiento no parece generarles un cambio y parece que la respuesta de estrés se mantiene igual durante toda la estancia intrahospitalaria de este paciente. Mientras que los pacientes con síndrome coronario agudo tienen mayor concentración que los que tienen enfermedad crónica estable. La mayor concentración está al principio y posteriormente va cayendo de manera paulatina. Además, por lo menos en lo que respecta a la respuesta de estrés evaluada por cortisol, estos pacientes tienen un comportamiento bien diferente. Este es otro trabajo que también evalúa pacientes con infarto agudo de miocardio y ven qué valor pronóstico tiene y se vuelve a comprobar lo mismo. Al quinto día, los pacientes que ven acá, que tenían complicaciones, arritmia ventricular, más insuficiencia cardíaca, algunos con mortalidad también, tenían más concentración de cortisol. Lo mismo cuando evalúan la mortalidad de estos pacientes, al quinto día era significativamente mayor en los pacientes que tenían cortisol más alto. Y la cinética sigue siendo la misma, más alta al principio y va cayendo. Evidentemente es marcador no solo de evolución intrahospitalaria, sino de mortalidad intrahospitalaria. Lo que nos quedaría por ver es cómo les va después. En este trabajo, posterior al alta del síndrome coronario agudo, se evalúan 955 pacientes con infarto, más o menos la edad de 66 años, y lo que ven acá, lo voy a resumir, dividen la concentración de cortisol de los pacientes en cuartilos. El cuartilo más alto lo comparan contra el resto. Y evalúan en una curva de Kaplan y Meier la sobrevida durante 2 años de seguimiento de estos 955 pacientes. Y evalúan el MACE, que era un combinado de mortalidad, reinfarto e internaciones por insuficiencia cardíaca. Y evidentemente los pacientes que tenían cortisol más alto tienen más, aumentado este punto final combinado. ¿Y cómo les iba cuando se evaluaba la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca? También en la curva de Kaplan y Meier, los pacientes con mayor cortisol durante la internación en el síndrome coronario agudo se mueren más. No solo en la internación, sino que posterior al alta también. Y por último, en este trabajo, para tratar de mostrar la relación que existe entre los marcadores, se evaluaron pacientes que ingresaban a unidad coronaria por un dolor de pecho, que después se terminaba de diagnosticar que no era de causa coronaria, pacientes con angina inestable y pacientes con infarto de miocardio. Todos con una evolución clínica, sabemos, un pronóstico muy diferente. Y acá están, ellos midieron los 3 marcadores. A la izquierda el cortisol en plasma, al medio la noradrenalina y la adrenalina a la derecha. En los pacientes con infarto de miocardio, que es la primera columna de todas, tienen mayor concentración que en el resto de las circunstancias en todos los marcadores: cortisol, adrena y noradrenalina. Tienen más concentración inclusive que la angina inestable, y la angina inestable y los pacientes con dolor torácico de causa no isquémica parecen, si bien tienen numéricamente mayor concentración, no les da significativo. Así que este sería el comportamiento, por lo menos, de los principales efectores de la respuesta de estrés en el síndrome coronario agudo. Nos queda por ver cuál es la relación con la hiperglucemia de estrés que generan estos 3 efectores en el síndrome coronario agudo como marcador de respuesta de estrés. Bueno, yo soy la pata clínica, digamos, del tema. Después seguramente Manuel les va a contar un poco cómo después trasladamos
nuestros resultados a la parte básica. Así que yo les voy a hablar sobre el valor pronóstico de la hiperglucemia de estrés en pacientes con síndrome coronario agudo. Y les cuento que lo primero que hicimos hace muchos años, a partir de un trabajo que leímos israelí, donde se habían registrado 100 pacientes con síndrome coronario agudo y habían visto que la presencia de hiperglucemia al ingreso era un marcador de mal pronóstico. Así que parecía una cosa sencilla de hacer. Después nada es sencillo de hacer, todo lleva mucho trabajo. Pero lo que sí era un marcador que, digamos, barato y al alcance siempre de cualquier paciente que ingresa con síndrome coronario agudo. Y este fue el primer resultado que obtuvimos ya hace más de 15 años que hicimos el primer trabajo. ¿Cómo hacías para poder señalar? No, para señalar, que vos señalabas recién. Ah, con esto de acá arriba, perfecto, gracias. Ahí. Entonces, como ven, lo que vimos es que los pacientes que entran con glucemia normal, que denominamos normoglucémicos, tienen significativamente menos eventos que los pacientes que al ingreso tienen hiperglucemia. Cuando hablamos de eventos, algún evento mayor, hablamos de angina refractaria, reinfarto, ACV, insuficiencia cardíaca, muerte. Esto es algún evento. Y eventos mayores es angina refractaria, reinfarto, ACV y muerte. Es decir, en eventos mayores excluimos la insuficiencia cardíaca. Claro, lo primero que uno nos puede decir es, bueno, ya es sabido que el paciente hiperglucémico eventualmente puede ser diabético y entonces tiene peor pronóstico porque los pacientes diabéticos tienen peor pronóstico. Sin embargo, lo primero que les aclaro es que estos pacientes con hiperglucemia no tenían mucha hiperglucemia. Hemos hecho cortes de más de 126 o más de 140, pero en general estos pacientes con hiperglucemia no diabéticos no tenían nunca glucemias de más de 180 o 200. Pero acá los separamos y entonces, como ven, digamos, si separamos en un tercer grupo a los diabéticos y tomamos a los hiperglucémicos no diabéticos y los comparamos con los normoglucémicos, vemos aún más la diferencia de eventos entre pacientes hiperglucémicos no diabéticos y pacientes normoglucémicos. En esa época, digamos, había dos posturas con respecto a por qué la hiperglucemia era un marcador de peor pronóstico en los pacientes con síndrome coronario agudo. Una postura era que la hiperglucemia per se podría provocar más daño miocárdico ante la situación de isquemia. Pero un poco más la idea de nuestro grupo era que en realidad la hiperglucemia era un marcador de estrés. O sea que no era de por sí la hiperglucemia la que producía daño, porque de hecho no era glucemia muy alta la de estos pacientes, sino que esa hiperglucemia estaba expresando algo y nos parecía que eso que expresaba era estrés. Entonces lo que hicimos fue ver también qué pasaba con esos pacientes con la glucemia a los 48 horas. Es decir, de alguna forma, pensando que esa hiperglucemia manifiesta estrés, si el estrés sigue, o sea, uno asume que son pacientes que están peores, la hiperglucemia seguiría y eso también sería un marcador de peor pronóstico. Y como ven entonces, lo que vimos fue eso, ¿no? Que los pacientes que a las 48 horas estaban normoglucémicos tenían significativamente menos eventos que los pacientes que a las 48 horas estaban hiperglucémicos. Y acá otra vez separando al grupo digamos, de los no diabéticos, o sea, excluir a los diabéticos. Y ahí eso se hace más significativo. Es decir, la hiperglucemia, tanto sea al ingreso como a las 48 horas, es un marcador de peor pronóstico fundamentalmente en el paciente no diabético. Y por eso justamente lo que pensábamos era que eso expresaba algo que no tenía que ver en sí con la hiperglucemia, porque de hecho
los diabéticos solían tener más hiperglucemia que los no diabéticos hiperglucémicos, que les iba peor. Y el marcador en realidad que encontramos como más específico o que marcaba con mayor intensidad la diferencia era lo que denominamos hiperglucemia persistente. Es decir, de todos los pacientes que entraban con hiperglucemia, los que se mantenían hiperglucémicos les iba peor que a los que, a pesar de que habían entrado con hiperglucemia, no se mantenían hiperglucémicos. Y este marcador era más específico o sensible, digamos, que la hiperglucemia al ingreso. El que se mantuviera con hiperglucemia, y lo denominamos hiperglucemia persistente. De alguna manera decíamos, bueno, o hay más estrés o tiene menos capacidad de adaptarse, ¿no? Esas podrían ser las posibles causas. Y otra vez, acá, digamos, como también en la misma época se presentaban trabajos, acá separamos en los pacientes que alguna vez tuvieron hiperglucemia, es decir, o al ingreso o a las 48 horas, y lo mismo encontrábamos diferencia con los que en ningún momento tuvieron hiperglucemia ni al ingreso ni a las 48 horas. Porque esos son los cortes que hacemos, ¿no? Al ingreso y a las 48 horas. Y acá otra vez lo mismo, ¿no? O sea, pacientes con otra vez como un tercer grupo, los diabéticos. Normoglucemia a las 48 horas, diabéticos, y fíjense, ¿no? El grupo evidentemente con mayor evento, los grupos no diabéticos con hiperglucemia a las 48 horas. Fíjense cuando separamos por eventos y dejamos muerte como un evento solo, otra vez la hiperglucemia de 48 horas, fíjense cómo significativamente, eso lo vemos en la columna celeste, la mortalidad del grupo con hiperglucemia a 48 horas, casi 30%, versus la mortalidad del grupo normoglucémico a las 48 horas. Es decir, ya un evento duro, ¿no? Y lo mismo cuando hablamos de hiperglucemia persistente, separado, digamos, mortalidad, ¿no? Una significativamente más mortalidad del grupo con hiperglucemia persistente. Acá lo mismo, pacientes normoglucémicos con alguna hiperglucemia o con hiperglucemia persistente. Ya digamos, en una tercera etapa, pensando entonces que era el estrés, digamos, el mecanismo por el cual estos pacientes tenían hiperglucemia, y la hiperglucemia era algo que expresaba. Entonces, lo que hicimos fue dosar los que nosotros interpretábamos de acuerdo a la literatura, que eran los intermediarios de la hiperglucemia, ¿no? Como mostraba recién Martín. Hormonas como las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, cortisol, insulina. Y lo que vimos fundamentalmente, acá ven en celeste el grupo hiperglucémico y en rojo el grupo con glucemia normal, es que el cortisol es el que nos dio significativamente más alto en el grupo con hiperglucemia. No así en el dosaje de las catecolaminas, es decir, en los pacientes con síndrome coronario agudo lo que vimos que tanto adrena como noradrenalina están aumentadas, pero no están aumentadas significativamente más en el grupo con hiperglucemia comparado con el de glucemia normal, y esa diferencia sí la vemos significativa en cortisol. Este es un trabajo que presentamos en el Congreso Europeo que un poco resume esto que les decía. Son casi 100 pacientes, los divididos en 3 grupos. El grupo 1 son pacientes que no son diabéticos y que tienen una glucemia normal, menor de 126. El grupo 2 es el grupo que no es diabético y que tiene una glucosa de más de 126. Y el grupo 3 es el grupo diabético. Primero, la prevalencia. Que hoy justamente me preguntaba eso Manuel, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de hiperglucemia al ingreso de los pacientes con síndrome coronario agudo?
Y lo que vemos que, digamos, del grupo 1, que es el grupo de pacientes normales que no son diabéticos, ahí no leo bien, que tienen glucemia normal, ¿no? ¿Sí estoy leyendo bien? Sí, con menos de 126, porque no veo bien. Entonces, la prevalencia ahí es del 50%. El grupo 2, que es el grupo no diabético, pero con glucemias mayores de 126, eso ahí tenemos 20%. Y el grupo 3 es el grupo diabético, que ese grupo tiene 30%. Y acá lo que les mostramos es esto, ¿no? Digamos, entre los 3 grupos, fíjense, cuando vemos catecolaminas no hay diferencias significativas en el dosaje de adrenalina ni de noradrenalina. En cuanto a insulina, el grupo normal, que es el grupo azul, tiene más insulina, pero no hay diferencia significativa con los otros 2 grupos, el grupo hiperglucemia y el grupo de diabetes. Pero no hay diferencia significativa en la insulina, aunque el grupo normal tiene más insulina. Y, como les mostraba anteriormente, sí hay diferencia con el cortisol. O sea, hay el grupo que es no diabético y que tiene hiperglucemia tiene significativamente más cortisol. Como conclusión de este trabajo, de casi 100 pacientes, dijimos entonces que la hiperglucemia de estrés podría ser causada por una respuesta exagerada del cortisol y su consecuencia glucogenólisis, y no, de acuerdo a nuestros resultados, por una mayor resistencia a la insulina o secreción de catecolaminas. Como ven, tampoco encontramos diferencia en el índice OMA. Finalmente les quería mostrar, porque, digamos, si quieren leer un trabajo que se publicó ahora en el European Cardiology Review, ahora este año publicamos un trabajo de revisión sobre respuesta de estrés, de hiperglucemia en los síndromes coronarios agudos, y hacemos un repaso un poco de la fisiopatología y también de la correlación clínica de este tema. Bueno, muchas gracias, doctora. También tenemos espacio para alguna pregunta. Nahuel. Por los que están vía Webex, ¿no? Sí, quería, bueno, ahora me inhibo. Quería saber la hiperglucemia persistente. O sea, ¿a qué se consideraba criterio de hiperglucemia persistente? ¿Cuántas mediciones se hacían a lo largo? Hacíamos, claro, persistente era que a las 48 horas permanecía elevada. Claro, o sea, porque no hacíamos varios dosajes. Hacíamos el dosaje del ingreso y el dosaje a las 48 horas. O sea, esos dos. Exacto, digamos, por eso, claro, por eso es lo que les iba. De entrada fue la glucemia de ingreso. Después la glucemia a las 48 horas, que también era un marcador. Pero el marcador mejor fue hiperglucemia persistente. Es decir, el grupo que le va peor es el que ingresa con hiperglucemia y se mantiene con hiperglucemia. Después, también, si tiene hiperglucemia solo el ingreso, solo a las 48 horas, es decir, ese grupo que en cualquier momento tuvo hiperglucemia también le va peor. Pero el peor es el que se mantiene hiperglucémico e ingresa y se mantiene hiperglucémico. Claro, porque otra cosa interesante habría sido, podría haber sido ver cómo evolucionaba la glucemia, si tenía los picos normales que tiene que tener o si estaban abolidos, digamos, todo este ciclo circadiano que suele tener. Lo que nosotros vimos es que el ciclo circadiano en el infarto se pierde. Claro. Así que por eso, digamos, por ejemplo, todos los pacientes tienen elevado el cortisol, todos los pacientes tienen elevado las catecolaminas. Y después, bueno, también cuando uno trabaja en la clínica, por ahí hacer tantos, por ahí hacerle Accu-Chek, en todo caso, no hacerle solamente pincharlos, pero extraer tantas veces sangres. Por ejemplo, nosotros yo acá les muestro lo que hicimos de glucemia y de hormonas, pero le hicimos dosaje de varias cosas. O sea, le sacábamos 20 mililitros de sangre en un paciente que está ingresando por un síndrome coronario agudo. Entonces, por ahí también, digamos, no permite, pero por ahí en la clínica eso, digamos, porque esto no nos olvidemos que no son pacientes diabéticos, ¿no? Ni tampoco es tan alta la glucemia, o sea, siempre es menos de 200. Y la otra cosa que
para nosotros fue, digamos, muy importante de nuestros hallazgos es esto, cómo se correlaciona con el cortisol y no con las catecolaminas. Hay un grupo italiano que hace muchos años ya había encontrado algo similar, como que el mediador sería más el cortisol y no las catecolaminas de esta línea que un poco estamos siguiendo, y que entonces lo que hicimos fue, ahora les va a contar Manolo, poder a ver si encontrar un poco este hilo, este mecanismo, y por eso fuimos al grupo del doctor Helpi. Un poco lo que el doctor Pérez de la Hoz, que es el jefe de nuestro grupo en el hospital, lo que él decía, bueno, ya del trombo ya hablamos más de 20 años y ya está, bueno, por ahí se pueda seguir hablando, pero que ya estaría un poquito agotado el tema del trombo. Entonces probablemente hay otros mecanismos que también influyen en el paciente, y por eso tomamos esta línea. Y bueno, muchas gracias. Sigue. Bueno, doctora, perdón, muy interesante. Yo quería una consulta con respecto, ya que tenemos tiempo y es tan interesante el tema. Desde mi entorno totalmente básico, mi pregunta sería si existe la hipótesis o la idea de, en un futuro, ante estos casos en los cuales el paciente tiene esta hiperglucemia que no está asociada a una enfermedad como la diabetes, si se puede hacer algo desde la clínica para, bueno, si entran con esta situación, si se puede hacer algo como para mejorar la prognosis en el caso de estos pacientes, que ya de alguna manera se está demostrando que les va a ir peor que si vienen con una glucemia normal. Sí, digamos, por ahí, trabajando en un solo centro y con el grupo, si bien, fíjense que los trabajos que le mostraba Martín eran con 10 pacientes, 20 pacientes. Yo les mostré el resultado de 100 pacientes. Ya ahora, digamos, tenemos 200 pacientes siguiendo en la misma línea. Pero quizás cuando uno ya tiene que intervenir con una droga, ahí ya el N es muy superior. Pero, digamos, lo que por ahí podríamos explicar es por qué drogas que ya le damos a los pacientes los beneficia. Por ejemplo, los beta bloqueantes que se usan hace 30 años en el infarto, siempre, digamos, fundamentalmente el mecanismo por el cual se piensa, y seguramente es uno de los mecanismos por el cual el beta bloqueante baja la mortalidad del infarto, es fundamentalmente su efecto antiarrítmico, que disminuye el consumo de oxígeno, pero quizás un mecanismo del beta bloqueante podría ser cortar esta respuesta de estrés que inicialmente lo beneficia y después, como toda respuesta de mecanismo de defensa, termina perjudicando a los pacientes. Un poco fue seguramente ese abrirse la cabeza del mecanismo del beta bloqueante lo que hizo que se pudiera usar beta bloqueante en la insuficiencia cardíaca, porque si uno lo piensa el beta bloqueante solo desde el punto de vista hemodinámico, nunca se hubiera podido usar en la insuficiencia cardíaca. Y probablemente en la insuficiencia cardíaca el beta bloqueante beneficie porque corta ese mecanismo neuroendocrino que de entrada beneficia al paciente y después finalmente lo perjudica, ¿no? Así que en principio quizá podríamos nosotros encontrar por qué algunos pacientes se beneficiarían más, por ahí dirigir más el beta bloqueante a ese grupo, por ejemplo. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Como les decía la doctora Sandra, esto es un poco la continuación de lo que se vio inicialmente en la clínica. Y al respecto, yo quiero remarcar esto de que cuando tenemos pacientes con síndrome coronario agudo, tenemos básicamente dos poblaciones, los normoglucémicos y los hiperglucémicos, y otra vez recalcar que cuando uno habla de hiperglucemia se refiere a pacientes diabéticos, pero también y principalmente a pacientes no diabéticos, según lo estábamos viendo recién. La incidencia es variable, en la incidencia que podemos ver llega hasta un 80% de los pacientes con síndrome coronario agudo que presentan hiperglucemia al ingreso. Y como vimos también, esta hiperglucemia de estrés tiene
una mayor incidencia de eventos mayores y también tiene mayor incidencia de eventos cuando la hiperglucemia es persistente. Esto que hablamos en la charla anterior, o que estábamos viendo en la charla anterior. Y el esquema que nos inició en todo esto, como decía Sandra, era considerar si la hiperglucemia es causa de esta mayor mortalidad, de esta mayor incidencia de eventos, o si solamente es un indicador, un marcador, o como se suele decir en la clínica, un epifenómeno, ¿sí? Porque sería, en este caso, la hiperglucemia y catecolaminas, o la hiperglucemia y cortisol, o la hiperglucemia o catecolaminas o cortisol. Cada uno de estos tres podrían estar actuando por separado, ¿sí? Y la primera pregunta que nos generamos, que se nos ocurrió contestar, fue: ¿el infarto per se es causa de hiperglucemia? O sea, solo el infarto, sin el estrés, ¿es causa de hiperglucemia? Y para intentar responder esa pregunta, utilizamos ratas Wistar de 3 meses de edad, en las cuales aplicamos lo que llamamos un protocolo de infarto de miocardio, que se trata de someter al animal con el animal bajo anestesia general y ventilación mecánica, se abre el tórax y se liga una rama prominente de la arteria coronaria izquierda. La ligadura es permanente, ¿sí? Y lo que vimos en ese caso, cuando medimos los niveles de glucemia durante el acto quirúrgico, fíjense, tenemos dos grupos. Un grupo en el cual no le hicimos ayuno, que es el que está en círculos rojos, y un grupo en el cual la rata fue sometido a ayuno en círculos azules. Comencemos con las ratas sin ayuno, que fueron las que bajamos de su hábitat natural, o las sacamos del bioterio y las operamos. Inmediatamente antes de operarla, le hicimos el primer nivel de glucemia, la primera determinación de glucemia. Luego, inmediatamente luego de la apertura del tórax, la segunda, y después o antes, mejor dicho, de la ligadura coronaria, y después de la ligadura coronaria, cada 15-30 minutos. Y como podemos ver, los niveles de glucemia luego de la ligadura son semejantes a los niveles previos. O sea que, en este caso, el infarto no estaría induciendo o provocando mayores niveles de glucemia. Claro, también podríamos decir, pero esta rata que tiene 100 y pico de glucemia, ya presenta una hiperglucemia de entrada. Sí, pero hay que recordar que son ratas sin ayuno y que el hábitat, las actividades de la rata es durante la noche. Es decir, que nosotros a estas ratas, cuando las operábamos, estaban en un periodo casi postprandial, o sea que estaban todavía con glucemias elevadas que podrían corresponder con el metabolismo normal. Cuando les hicimos el ayuno para excluir ese factor, entonces fíjense que los niveles previos a la cirugía, niveles normales, y que la cirugía no le cambia esos niveles normales. El infarto y la cirugía no cambian los niveles de glucemia. Entonces, si esto es así, los niveles de glucemia se modifican por el estrés, en lo que veníamos estudiando, no por el infarto per se. Y entonces dijimos, bueno, hagamos un protocolo de estrés. Y entre varios posibles utilizamos o nos inclinamos y seleccionamos un estrés por inmovilización. En ese caso, las ratas son inmovilizadas utilizando un cepo donde las extremidades son fijadas con cinta adhesiva a un tablero y queda, como lo dice la palabra, inmovilizada. Esto se hace durante 3 horas y lo repetimos en 3 días consecutivos. En ese aspecto hicimos dos grupos. Un grupo que no le hicimos estrés, que lo llamamos sham o podríamos considerarlo como grupo control, y un grupo en las que sí fueron sometidas a estrés por la inmovilización. Cuando analizamos los niveles de glucemia basal, en azul está el grupo sin estrés y en rojo el grupo con estrés. Estos son niveles antes de iniciar o de comenzar con la inmovilización, y estos son niveles a las 3 horas. En las ratas que no fueron inmovilizadas, los niveles de glucemia a las 3 horas son semejantes a los basales, mientras que en las ratas que fueron sometidas a estrés, los niveles de glucemia a las 3 horas son significativamente más altos, pero fíjense que la glucemia es
hasta 145. Esto es lo que señalábamos de que no son grandes niveles de glucemia los que se logran o los que estamos manejando por el estrés, pero sí representan un 20% de aumento de la glucemia. Y también, como lo hicimos en 3 días seguidos, consideramos el peso corporal. Este es el peso corporal en las ratas que no fueran sometidas a estrés y estas en las que fueron sometidas a estrés. Este es el peso corporal antes de iniciar el protocolo de estrés. Y estos son los pesos al finalizar. Fíjense que hay una tendencia en que las ratas que fueron sometidas a estrés, un menor peso al finalizar los 3 días de protocolo. No es significativo, pero marca una tendencia. Eso ya había sido señalado antes que nosotros, en el año 98, por trabajos que decían que episodios agudos de estrés de 3 horas, justamente como el que nosotros estamos utilizando, en 3 días consecutivos, lo mismo que hacemos nosotros, sí tenían efectos sobre el peso corporal, provocando una disminución. O sea que, si bien nosotros no encontramos diferencias significativas, pero la tendencia era la misma de la que ya había sido publicada. Hasta acá entonces tenemos que nuestro protocolo de estrés indujo un aumento de un 20% de la glucemia y que hubo una tendencia a disminuir el peso corporal, lo cual nos estaba indicando que el estrés, el protocolo que estábamos utilizando, era efectivo, o sea que realmente implicaba un grado de agresión para el modelo animal, ¿sí? Considerando que la mayor mortalidad en pacientes con hiperglucemia de estrés ocurre durante los primeros 10 días, el primer pensamiento fue de que ¿qué ocurre durante los primeros 10 días del infarto? Y una respuesta a eso es que ocurre lo que denominamos remodelado temprano. El remodelado temprano es un remodelado que afecta solo la zona de infarto, no compromete o no participa la zona que quedó remanente. Por lo tanto, decimos que es un remodelado netamente regional y que morfológica y clínicamente se lo denomina muchas veces como expansión del infarto. La expansión del infarto es justamente que ocurre en los primeros días antes de que se remueva el tejido necrótico y de la proliferación de tejido conectivo. Es decir, que en el infarto en este momento no hay todavía cicatriz, sino que hay tejido necrótico que está siendo removido. Cuando uno lo analiza o lo ve en términos morfológicos, esto corresponde a un corte de corazón. Acá vemos el ventrículo derecho y acá el ventrículo izquierdo. En este sector, la zona de infarto que presenta el adelgazamiento de la pared y concomitantemente con el adelgazamiento de la pared de la zona de infarto ocurre una dilatación de la cavidad solo vinculada con la zona correspondiente al infarto. Las líneas punteadas indican por dónde tendría que, en teoría, estar pasando el endocardio o por dónde tendría que estar la cavidad en condiciones normales. Lo importante de este proceso es que genera o puede generar deterioro de la función cardíaca y muerte del paciente. Entonces, dijimos, será expansión del infarto, pero las ratas ya tienen expansión del infarto. La expansión del infarto ya había sido señalada a las 24 horas luego de la ligadura coronaria en un trabajo del año 82, o sea, mucho antes que lo que estábamos haciendo nosotros. Y al mismo tiempo, considerando al mismo tiempo, este otro trabajo del año 87, donde le administran esteroides o subglucocorticoides para nosotros en castellano, luego del infarto de miocardio, y que eso promueve una mayor expansión del infarto. Otra vez, una mayor expansión del infarto cuando se administran en forma exógena glucocorticoides. Entonces nosotros dijimos, el estrés que nosotros estamos generando, sabemos que provoca cortisol o que genera aumento de los niveles de cortisol, y entonces ¿será eso lo que podría estar provocando una mayor expansión del infarto, un remodelado desfavorable, quizá debido al efecto antiinflamatorio del cortisol? Entonces decidimos evaluar la expansión en situación de estrés. Para eso utilizamos nuestro protocolo de estrés y nuestro protocolo de infarto en forma combinada, los dos. De manera que utilizamos otra vez ratas huistas de 3 meses de edad, que las dividimos en 2 grupos. Un grupo sin estrés y un grupo con estrés, que fue hecho con el protocolo mediante inmovilización, como habíamos dicho, de 3 horas en 3 días consecutivos. Y luego de esos 3 días consecutivos de movilización,
hicimos el protocolo de infarto, es decir, anestesia general, ventilación mecánica, ligadura de una rama prominente de la arteria coronaria izquierda. Y dejamos a los animales evolucionar durante 4 días. Luego, al cuarto día, le hicimos estudios ecocardiográficos, hemodinámicos y finalmente la eutanasia. Este esquema es para mostrarles cómo, cómo queda el corazón aislado después de la eutanasia. Lo cortamos en rodajas o si quieren rebanadas desde la punta hacia la base y esta sería la expresión aquí abajo. Esta sería el primer corte, el segundo y así sucesivamente. Y fíjense, lo que está en blanco es el infarto y lo que queda rojo es el tejido viable. En este caso, como estamos viendo, el primer corte tiene casi completamente infarto del ventrículo izquierdo en toda su circunferencia. Luego se va reduciendo, luego un poquito menos, luego un poquito menos. Aquí se ve el hilo de la ligadura y por arriba de la ligadura no hay infarto. Cuando analizamos el tamaño de infarto en estos protocolos, vimos que tanto en las ratas que no tenían estrés como en las ratas que tenían estrés, el tamaño de infarto era el mismo. Y cuando evaluamos morfológicamente el corazón, el peso del corazón, no había diferencias entre los grupos, tampoco cuando consideramos solamente los ventrículos. De manera que más allá de la presencia del infarto, no tuvimos modificaciones morfométricas macroscópicas en el corazón. No encontramos diferencias en el peso de los pulmones ni en el peso del hígado. El peso de los pulmones sería un indicador de posible insuficiencia cardíaca izquierda, el peso del hígado indicador de insuficiencia cardíaca derecha. No hubo diferencias en estos parámetros. Con respecto a los estudios ecocardiográficos, no hubo diferencias en la fracción de eyección ni en la fracción de acortamiento, es decir que la parte sistólica no se vio modificada. Los diámetros tampoco fueron distintos entre los grupos, o sea que en la cavidad tampoco había diferencias entre las ratas estresadas y las no estresadas. En la relajación considerada con el Doppler tampoco hubo modificaciones, o sea que no tuvimos ni modificaciones sistólicas ni diastólicas por el eco. Y el estudio hemodinámico, considerando la presión sistólica del ventrículo izquierdo y este otro indicador que es la MAS de PDT max, que es un indicador de contractilidad miocárdica, fíjense que ni en un caso ni en el otro hubo diferencias, de manera que tampoco en la hemodinamia encontramos diferencias significativas en el aspecto sistólico. En el aspecto diastólico de la hemodinamia, esta es la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, es lo mismo en ambos grupos, y la menos de PDT máxima, que es un indicador de relajación, tampoco mostró diferencias. O sea que otra vez, tampoco en la hemodinamia encontramos diferencias ni en lo sistólico ni en lo diastólico. Sabíamos que el protocolo que habíamos utilizado era efectivo, pero nosotros no observamos en este caso una mayor expansión. Y estos resultados, por lo tanto, nos estarían indicando que una situación de estrés en forma previa a un infarto es capaz de inducir hiperglucemia, por supuesto, pero que tal situación no se asociaría con una mayor expansión del mismo. Como ya lo vimos en las charlas anteriores, sobre todo en la charla de Sandra, los estudios de nuestro grupo ya habían demostrado una mayor mortalidad y una mayor cantidad de eventos, sobre todo mayor mortalidad y cantidad de eventos asociada a altos niveles de cortisol en pacientes adultos. Y entonces nosotros dijimos, bueno, las ratas que estuvimos utilizando hasta ahora eran ratas jóvenes. ¿Qué pasa cuando las ratas son adultas o de mayor edad? Entonces dijimos, hagamos el protocolo de estrés que ya habíamos utilizado, pero hagámoslo en ratas de 18 meses, que sería para una rata sería una rata vieja, ¿sí? Y lo vamos a comparar con las ratas que ya habíamos utilizado, que eran las ratas jóvenes. Cuando evaluamos la glucemia con nuestro protocolo de estrés, los valores basales antes del estrés en las ratas viejas y en las ratas jóvenes, niveles semejantes, basales. A las 3 horas, las ratas jóvenes, ¿se acuerdan que cuando eran sometidas a estrés aumentaban la glucemia?
Pero fíjense que las ratas viejas sometidas a estrés aumentan aún más su glucemia. De manera que el aumento que nosotros vemos, o mejor dicho, en las ratas viejas, se produce un aumento muy significativo, más significativo que en las ratas jóvenes. De todos modos, perdón, quiero volver atrás. De todos modos, fíjense que, tal como lo decíamos, los niveles no son grandes, sino a lo sumo estos 200, como estábamos señalando con los pacientes. De esta manera, una misma situación de estrés induce mayores cambios metabólicos en las ratas viejas. ¿Y cómo podremos tener o tendremos una posible repercusión cardíaca de estos cambios metabólicos asociados con la edad? Entonces, como primer movimiento, estamos haciendo estudios electrocardiográficos tanto en ratas jóvenes como en ratas viejas. Y lo hacemos considerando 4 grupos. Las ratas jóvenes, que no son sometidas a estrés, ratas viejas que no son sometidas a estrés, ratas jóvenes sometidas a estrés y ratas viejas sometidas a estrés. ¿Y qué es lo que consideramos? En particular consideramos la morfología de las ondas, la frecuencia cardíaca y el intervalo QT corregido. Fíjense cómo es la morfología de las ondas en la rata joven no sometida a estrés. Es, en líneas generales, un electrocardiograma normal. Quizá pueda parecer que las ondas están como más anchas, pero eso es debido a que la velocidad que utilizamos es una velocidad mayor para poder visualizar mejor el electrón. Lo importante sería, rata joven no sometida a estrés, este sería nuestro electrocardiograma normal para una rata, y la rata vieja no sometida a estrés, fíjense que ya sin estar sometida a estrés, las ratas viejas presentan morfología diferente en las ondas, ¿sí? Sobre todo alteraciones a nivel del segmento ST o de la onda T, indicando trastornos de la repolarización. Y cuando las sometemos a estrés, estas son las ratas jóvenes sometidas a estrés, el electrocardiograma se mantiene dentro de lo normal, mientras que las ratas viejas sometidas a estrés, estos cambios que veíamos todavía se hacen más notorios, ¿sí? Cuando analizamos la frecuencia cardíaca, en las ratas jóvenes sin estrés y en las ratas viejas sin estrés, la frecuencia cardíaca es semejante. Cuando las sometemos a estrés, tanto las jóvenes como las viejas, la frecuencia cardíaca aumenta, como era dable esperar. O sea que, y lo hace sin diferencias entre ellos. Por último, el intervalo QT corregido. Estas son las ratas jóvenes sin estrés. Estas son las ratas viejas sin estrés. Las ratas viejas sin estrés ya tienen un QT corregido, un QT prolongado. Cuando les hacemos el protocolo de estrés, las ratas jóvenes aumentan el QT, prolongan el QT, y las ratas viejas lo prolongan también. Es decir, que se mantiene o se exacerba, si se quiere, esa prolongación del QT en las ratas viejas con la aplicación del protocolo de estrés. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta con la prolongación del QT? Primero, las causas: isquemia, drogas y después las canalopatías. Y como proyección, la importancia de que predispone a arritmias ventriculares malignas y a muerte súbita. De manera que lo que venimos viendo nosotros es que la mayor mortalidad observada en estos pacientes con hiperglucemia de 3 e infarto no se debería a una mayor expansión del infarto, y que el QT prolongado podría estar indicando isquemia que se exacerbaría bajo una situación de estrés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Sí, tenemos bastante tiempo, así que para muchas preguntas. No sé si alguien tiene algún comentario. No. Sí, yo en realidad es como estoy tratando de en mi cabeza juntar todas las presentaciones y pienso la respuesta diferente en el caso de la presentación de Sandra de
la hiperglucemia en pacientes que no son diabéticos y en pacientes diabéticos. ¿Qué es lo que puede estar en cierta forma por detrás de eso? Porque los pacientes diabéticos, por un lado, se supone que más allá que llegan a esa situación van a tener algún tratamiento. Y por otro lado uno piensa, hay alguna, desde mi punto de vista de mente básica, ¿hay alguna respuesta celular que está inhibida de alguna forma y de esa forma por algún motivo le es beneficioso con respecto o está adaptado el paciente diabético a alguna situación donde ya desde el punto de vista celular o a nivel de vasos o de interleuquinas o de otra situación hay algo de base que ya está adaptado y que el paciente no diabético empieza a responder, pero después esa hiperglucemia se le va en contra, digamos, después de un proceso inflamatorio agudo. Eso es lo que me queda y también lo relaciono con el modelo animal. Si ustedes no hicieron una conjunción de animales diabéticos o hiperglucémicos y después estudiar más con la situación de estrés. Lo que nosotros encontramos, y otros grupos también lo encontraron, que la hiperglucemia por ahí en el diabético, como que ingresa hiperglucémico, no nos ayuda a discernir. Y sí, en el no diabético, la hiperglucemia sí permite discernir pacientes que les va a ir peor. Pero no son, digamos, lo que nosotros pensamos que no es la hiperglucemia lo que le hace daño. La hiperglucemia expresa algo. Entonces, expresa algo que subyace y nosotros, digamos, nos metimos con el mecanismo del estrés y de los mediadores y encontramos un camino por el cortisol, digamos, pero con diferenciarlo de los diabéticos es difícil, no sé. Un comentario, si se permite. En realidad, digamos, los diabéticos ya tienen mecanismos alterados previamente a la situación de infarto y esos mecanismos se mantienen durante el infarto. Eso permite que la respuesta hiperglucémica sea mayor y que incluso requiera de un tratamiento específico durante la situación de estrés para controlar la glucemia. En el no diabético esos mecanismos no existen previamente porque nunca fue hiperglucémico. De hecho, el último grupo que estamos estudiando le hicimos hemoglobina glicosilada para ver que era un dato que nos faltaba en el primer grupo y evidentemente no estaban hiperglucémicos previamente. Y por lo tanto son mecanismos nuevos que se generan como respuesta de estrés y que duran lo que el estrés dura. Y después desaparece. A tal punto que por eso las hiperglucemias no son tan importantes y clínicamente los valores de hiperglucemia que alcanzan esos pacientes no son tratados. Con lo cual ni siquiera interviene una insulina exógena para corregir esa hiperglucemia. Esto mientras que las hiperglucemias de los diabéticos en general deben ser corregidas todo el tiempo para mantenerlas por debajo de 200. A mí me parece que eso es lo más interesante de esto. Una población con mecanismos ya instalados previos que generan hiperglucemia independientemente del infarto versus otra población sin mecanismos que generan mecanismos reactivos en agudo que desaparecen con la situación de estrés. Yo quisiera agregar, porque por ahí Laura preguntaba, ¿no hicieron esto en modelos de diabetes en animales? Y bueno, la respuesta es no lo hemos hecho. Pero porque somos muy haraganes. No, en realidad es porque no hay un buen modelo de diabetes experimental en animales. Y entonces, como no tenemos ese modelo y se complica, dijimos, vamos despacio, vamos por este lado y después veremos cómo lo podemos resolver. Pero eso fue principalmente por qué no hemos hecho modelos en ratas diabéticas. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias. Entonces damos por terminado de esta manera el Ateneo del día de hoy. Le agradecemos muy especialmente a los 3 disertantes. Y bueno, gracias y buenas noches a todos.